retomar algo de lo que había quedado pendiente en el último taller que hicimos, que fue cómo importar datos o direcciones desde una tabla de cálculo, ya sea de Excel o de Google Tabla, no me sale el nombre ahora. Vamos a tomar un ejemplo que yo tengo por aquí, que he recabado la información previamente, que son las, que son las heladerías que son las heladerías de la ciudad de Buenos Aires, la Cava. Yo he tomado unas 10 heladerías al azar, puse heladerías de Cava y me trajo todas estas direcciones y tomé los datos. Tengan en cuenta que esto es una tabla común y corriente, observen que no tiene nada extraño, tiene el nombre de la heladería. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Bien, y Sí, se ve la tabla, ¿no? también. Perfecto. Como decía, nosotros estamos trabajando en este momento con una tabla común y corriente de información. Yo en este caso tomé una heladería, pero las direcciones de heladería, pero podemos tomar muchas otras cosas. Por ejemplo, esto puede ser el circuito que necesita hacer un camión de reparto de helados. Supongamos que sea una fábrica general, una fábrica XX que se dedica a fabricar helados de chocolate, por decir algo, y que los distribuye en las distintas heladerías. Bien. El concepto que nosotros estamos por ver en estos momentos es cómo generar un mapa o un recorrido y hacer el mejor recorrido optimizando la ruta de este camión que va a repartir helados de chocolate. El ejemplo que le estoy diciendo parece medio abstracto, pero les comento que en la fábrica donde yo trabajo tenemos un colectivo que a la mañana, a las 5 de la mañana, comienza a hacer el recorrido por toda la ciudad buscando a los empleados que se anotaron para tomar el colectivo y traerlos a la fábrica. Tengan en cuenta que acá las temperaturas y los lugares que tenemos son muy fríos y por eso se usa este tipo de servicio. Parece un beneficio, sí es un beneficio, pero es necesario en invierno. A veces los vehículos no arrancan, literalmente no arrancan por el frío. Estamos hablando de temperatura de -10, -15 grados bajo cero. Con lo cual es necesario contar con este tipo de servicios para que los empleados puedan entrar en tiempo y forma en el horario que corresponde a la planta a trabajar. Bien, nosotros estamos extrapolando eso que es una cosa, que es una actividad real que existe de hacer el recorrido para recoger a los empleados de una empresa en un camioncito que va a distribuir helados. Ok, la tabla está conformada por lo que se denominarían las columnas, que son a los efectos, este es un nombre un tanto técnico, si se quiere, que voy a usar, son campos. Ustedes solamente interpretenlo con columnas de información, en las cuales nosotros vamos a ir colocando las distintas informaciones que necesitamos para nuestra tabla. Es una tabla sencilla donde la primera línea contiene el título de cada campo o cada columna de datos y está distribuida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Puede ser N columnas, podemos tener mucha más información, incluso podemos jugar con la información que está colocada en esta tabla, como si fuese una hoja una hoja de datos, pero no vamos a profundizar eso porque no es lo que estamos hablando. Como ustedes observarán, hay un campo en la columna B que tiene la dirección completa. Y después, al final, en la columna F, hay un campo, el cual yo hablé en el taller anterior, pero lo hablé muy por arriba, que es el tema del código plus. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar del código plus?
Abran su micrófono y contesten, por favor. En el chat. Bien, bien. Yo lo había Eh, descubierto un día sin querer. perfecto. Vi que es ese número y vi que se repetía y dije, debe ser como una dirección de Bien. coordenadas. Dije, no, pero no investigué. Después de Excelente, hablar excelente. Acabas de dar en el clavo, María Eugenia. Ah, mira. Son coordenadas. Son coordenadas, es una nomenclatura, una manera específica que usa Google para cuadricular todo el planeta Tierra en cuadrículas de hasta 3 metros cuadrados. Si ustedes piensan en cuadrículas de todo el planeta Tierra de hasta 3 metros cuadrados, imagínense que ustedes pueden llegar a cualquier sitio, a cualquiera que exista en el planeta Tierra. Si ustedes ponen el código plus de esa cuadrícula en ese sitio, ustedes pueden llegar a pasarle ese código plus a un NN, a cualquiera, por WhatsApp, por Facebook, por lo que sea, y esa persona lo copia, así como lo estamos teniendo acá en el buscador de mapas, y llega a esa dirección, llega a ese sitio, en cualquier lugar del planeta. De hecho, el código Plus, voy a profundizar un poquito más en el concepto. El código Plus fue un desarrollo que se originó en la India. La India tiene un problema muy grave como son los países del tercer mundo, como es Argentina y otros más, que tiene, en el caso nuestro, nosotros las denominamos villas miserias, o lugares de gente muy pobre o de muy pocos recursos, con los cuales no tienen bien nomenclado una dirección. Por ejemplo, no existe la dirección Avenida Pueyrredón 2100, por decirte algo. No existe eso en un asentamiento o en un lugar. Incluso, si vos vas al campo, literalmente al campo, donde vos tenés tu casa y tú tenés una ruta que llega a ese sitio, no existe una dirección postal para eso. Bien, ahí se usa el código plus. El código plus, cuando tú lo colocas en la dirección de tu mail, de tu correo postal, ¿no? Estamos hablando de que tiene que llegar una encomienda, tiene que llegar una ayuda, etcétera. O tenés que censar una persona, etcétera. Bien, vos podés llegar con el código plus. El código plus te va a dar una cuadrícula de hasta 3 metros cuadrados, que es impresionante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de donde nació esto, en la India, en los asentamientos que existen tan populosos, tengan en cuenta que ellos son como más de 1.300 millones de habitantes y hay cientos de millones que son pobres, literalmente pobres, y viven muchas personas o muchas familias en casas de no más de 6 7 metros cuadrados. Esto les da el parámetro y la importancia que tiene el desarrollo del Código Plus. El Código Plus fue un avance muy, muy importante que se llegó a tener cuando se implementó para poder llegar con ayuda, con el censo, a lugares que antes no se sabía y se ponía, por ejemplo, sin dirección, sin domicilio. Por ejemplo, les doy un parámetro muy interesante. Acá en Río Grande, bueno, yo ahora estoy en Ushuaia, pero en Río Grande, donde yo vivo, que es el norte de la isla, es una ciudad donde se están construyendo barrios, se abren calles, se siguen haciendo rutas, se siguen haciendo nuevos desarrollos inmobiliarios. Esos desarrollos inmobiliarios no existen en Google Maps, no existen. Y vos para poder llegar a ese lugar, para poder indicar, no, mirá, mi casa está en tal lugar, le pasás el código plus. ¿Se comprende para qué sirve el código plus? Abran el micrófono, por favor. Perfecto. Bien, bien. Todas las personas que somos citadinas no tenemos casi necesidad de usar un código plus, pero una persona que vive en un barrio carenciado, sí.
Una persona que vive en el medio de la nada, en el campo, sí. O una persona un bosquimano que está en el medio del África, al lado, mirando la lontananza de la sabana, sí necesita un código plus. ¿Por qué? Porque no tiene, decir, no, yo vivo en el Serengeti, al lado del árbol este, donde está la manada de elefantes. Es medio complicado decirle al cartero, che, anda, déjame esta carta esta encomienda, ahí a donde está el amigo este, llamado Tokmuntu, al lado de los elefantes. ¿Dónde es eso? Bueno, para eso está el código plus. Ok, continuando con esto que estamos hablando, que es la hoja de cálculo y los distintos campos que tiene. En este caso tenemos el nombre, como habíamos nombrado, como habíamos dicho anteriormente, que es la heladería, la dirección, el teléfono, la página web, cuando la tiene indicada. Observen que yo estos datos los tomé de las fichas que existen en cada uno de los lugares que yo escogí. Y también tomé el código plus. En algunos casos tomé el código plus de la cercanía. ¿Por qué? Porque la tarjeta en Google Maps no lo tenía. Ok, muy bien. Dicho esto, observamos que tenemos una tabla. Esta tabla ustedes la pueden armar de cualquier cosa. Ustedes pueden armar una tabla de personas que necesitan asistencia social, o pueden armar una tabla de los niños que no pueden asistir a la escuela, por ejemplo, con el domicilio y etcétera. ¿Para qué? Para que después a esos chicos les llegue la comida u otro tipo de servicios o necesidades, etcétera. Bien, vayamos ahora a MyMap. Perdón. Ok, vayamos a MyMap. En MyMap vamos a buscar un mapa X, un mapa cualquiera. Esto ya lo vimos en el taller anterior, que era cómo crear un nuevo mapa. Yo voy a escoger un mapa que ya tengo creado para este menester, donde deseo hacer esto. Yo ya tengo la capa, ya lo verifiqué ayer, que esto esté funcionando. Yo voy a eliminar una de las capas. No, esta capa no. La voy a poner en oculto para que ustedes vean. Muy bien. Ven que acá dice agregar capa. A ver, ¿está habilitado el micrófono? Sí, bien. Ven que acá dice agregar capa. Yo voy a agregar una nueva capa. Automáticamente observen qué es lo que obviamente coloca capa sin título y me muestra la opción de importar. Acá tengo la opción de importar los datos. Estos datos los puedo importar aquí a mi mapa. ¿Cómo? Bien, acá yo tengo la opción, observen, que yo tengo varias maneras de hacerlo. Por un lado, arrastrar aquí un archivo CSV, XLSX o XML o GPX. Yo puedo meter un mapa de un mapa, vaya la redundancia, un recorrido, un mapa ya realizado, que eso ya lo vimos en el taller anterior, pero yo quiero agregar un archivo, puede ser un XLSX, en este caso es de un archivo Excel de Microsoft. Pero yo preparé esto en una tabla de Google. Yo me voy a ir, como yo ya lo tengo guardado en mi Google Driver, voy a buscarlo. Accede directamente a mi Google Driver. Yo ya tengo un lugar donde tengo todo esto seleccionado. Me voy a la carpeta donde yo tengo la información. Parece medio largo, pero yo lo tengo organizado de esta manera.
Un segundo. Ahora sí. Perdón, Farid. Dentro de esos archivos que decía CSV, XLSV, X, Sí, o todas esas letras, sí, ¿el Excel cuál sería? Sí, es más fácil, pero no es la extensión del archivo de no es de Excel, es de Driver, ¿qué letra de sería? Google Tabla, Google Sheet. Sí. ¿Y cuál es de las 4 letras la extensión de ese archivo? XLSX. XLSX. XLSLX, ahí está. Sí. Gracias. Un archivo, Para saber. Sí, sí, es un archivo de Excel. Yo no lo quise hacer con un archivo de Excel para hacerlo lo más estándar posible, porque no todos tienen, o sí todos tienen, pero prefiero trabajar con las herramientas de Google, en mi caso. Ok, yo ya encontré el archivo que tengo acá, yo ya lo encontré para importarlo, porque lo tengo que buscar de esta manera. La otra forma es que yo este archivo lo haya bajado al escritorio de mi máquina y después lo tire directamente a donde estábamos anteriormente. Pero no, yo lo que quería es mostrarle a ustedes qué importancia tiene trabajar con su driver, con su Google Driver. Su Google Driver es una ventaja muy poderosa que yo les recomiendo que lo utilicen dentro de lo posible para todo lo que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque lo vuelve prácticamente accesible desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier dispositivo. Yo ahora porque estoy en una PC, pero lo puedo hacer desde el móvil, desde la tableta, etc. Con lo cual no tengo que guardar nada en ningún lugar, no tengo que ir con un pendrive, no tengo que ir con nada, simplemente lo tengo guardado. Muy bien, selecciono el archivo, seleccionar, automáticamente, observen qué es lo que ocurre, me está preguntando cuál es la columna donde marca la posición. Yo voy a usar la que indica dirección, pero después les voy a mostrar un truco, así que estén atentos. Yo voy a usar la que indica dirección. La que indica dirección es la que va a comandar, va a decir dónde debe ubicar cada punto de los sitios que yo tengo en mi mapa. Continuar. Posteriormente dice cuál es la columna de título. Yo voy a seleccionar heladería, que es el nombre de la heladería. A mí me interesa que estén todas nombradas de esa forma, que los puntos en el mapa me aparezcan con los títulos de la heladería. Perfecto. Observen la magia de contar automáticamente con todos los puntos de la heladería. ¿Ven? ¿Alguna duda hasta el momento? Abran su micrófono, por favor. Una maravilla. Bien. ¿Ven? Qué bárbaro. ¿Ven? Si uno quisiera, en vez de dirección, puede tocar código plus. Y Sí, ahora lo hacemos. sería lo mismo. Miren, voy a borrarla a esta capa. Listo, está borrada. Voy de nuevo a agregar. Importar. Vamos al Google Driver. Local Drive. En el caso mío. Connect. Quedadas. Contar una historia. Material para la presentación. Heladerías. Yo ahora voy a seleccionar el código plus. Continuar. Seleccionamos heladería. Finalizar. Muy bien. Observen. Voilà. Tenemos exactamente el mismo resultado. ¿Ven? Perfecto. ¿Ven eso? Entonces, yo cuento con esta posibilidad de importar. Ahora miren esto. Vamos a abrir la tabla de datos. Observen qué bonito que es esto. ¿Ven?
¿Ven? Miren qué lindo. Y tengo toda esa información. Yo acá, cuando estamos hablando del recorrido del colectivo que busca persona, tengo nombre de la persona y horario en que entra, porque nosotros tenemos dos horarios. Tenemos un horario a las 5 de la mañana y otro horario a las 8 de la mañana. Y domicilio. ¿Qué es lo que hace? Este mapa yo se lo paso directamente al chofer del colectivo. Tomá, arreglate. Estas son las personas, hace vos el recorrido que vos quieras, optimizarlo como vos quieras. ¿Comprenden qué es lo que estamos haciendo? Sí, sí, es bárbaro. Muy bien. Observen ahora otro truco más, que es muy interesante tenerlo en cuenta. Estilos individuales. En estilos individuales vamos a seleccionar. Ay, perdona otra vez. ¿Dónde fuiste? Abajo de la heladería, en el rollito, Sí, que exactamente, parece una pinturita. exactamente. Ahí yo cambio el estilo de cada punto de estos. Observen, miren qué bonito que queda. Estilos. Yo voy a poner secuencia de números. ¿Ven? ¿Ven que ahora son números? Yo, por ejemplo, le puedo decir al chofer, che, mira, pasame primero a dejar el chocolate acá en esta heladería, después pasa a esta, luego a la número 3. O sea, así yo no le complico la vida no, vos tenés que ir a la búfala, no, ¿qué búfala ni 8 cuartos? Vos tenés que ir al punto uno, al punto 2, al punto 3, etcétera. Observen, yo voy a cambiar acá, clic, ahí cambié. ¿Ven que ahora el 6 es 5 y al revés? Yo moví acá. Observen, yo voy a mover de nuevo, lo voy a poner cuarto. Ahora es cuarto. ¿Ven? Y se arreglan los números de acuerdo a eso. Por ejemplo, yo puedo definir que yo quiero ir en este mapa que tengo acá, del punto 2, 3, 4, pero primero al 5 y después al 4. ¿Por qué? Porque yo el recorrido me conviene hacerlo, ir primero por esta calle así, hacer todo esto, después irme hasta Caballito y después volver y hacer la otra zona. No sé si me comprenden. A mí me da no sé qué, soy yo sola la que tengo el micrófono prendido. Entonces solo te respondo yo. Pero bueno, por lo menos tenés una voz. Si alguien dice que no, aprenda el micrófono. Me parece No, te perfecto. seguimos, Luis. No, es que yo estoy escribiendo en el chat. Genial, genial. Lo importante es que entiendan el concepto. Lo piola de esto es que te da mucho poder, y es gratis, todo esto es gratis, no lo tienen que pagar y eso es muy interesante también. Ok, Una ahora, pregunta con respecto sí, a qué es gratis. todo Esto, esto, todo todo, esto que sí, estamos, pero sí. ¿esto ocupa la memoria de lo que va a ser gratis después de mayo, junio, no sé cuándo era la fecha? ¿Qué ocurre en mayo, junio, la fecha? ¿Hay un límite de almacenamiento para las cuentas Google? A ver si alguno de los que saben más me dice, ¿es algo así? ¿Es de fotos nada más o es de todo? ¿De Drive? Ah, buenísimo. Bien, o sea, solo para fotos. Qué pena. Sí. No, es nada, esto no existe. En el caso Entonces mío, no aparece ahí. No, ¿cómo? o sea, no aparece como cuánto pesarían las ligas. No. Ah, Ten en cuenta que es esto lo que pesa. Todo esto que está acá, eso es un texto, entonces no pesa nada. Es prácticamente ahora. Observen lo que vamos a hacer. Vamos a entrar acá en fotos. Esto ya lo vimos, ¿eh? Ustedes ya lo saben hacer teóricamente. Vamos a buscar heladería. Se llama Búfala.
en Cava. Muy bien. Observa. Selecciono. Le pongo una fotito a esto. Vamos a agregar más fotitos. Ah, no me la había tomado la anterior. Agregamos y guardamos. Entonces, yo tengo un mapa, así como yo estoy agregando fotos de la heladería, pueden ser fotos de lo que sea. Después vamos a ver otros temas cuando estemos hablando de contar una historia. ¿Se comprende lo que acabo de hacer? Perfecto. Vamos a hacerlo Súper bien. bien, lo vamos a hacer de nuevo. Acá yo voy a poner heladería Cadore. Muy bien. Perfecto. ¿Ven? A ver, ¿qué pasó? Sí. Perfecto. La seleccionamos. Veo, ¿ven? Ahí estoy seleccionando. Vamos a seleccionar otra fotito de la heladería y guardamos. Y ya tenemos acá dos fotitos de esta heladería. Son dos fotos iguales por lo visto. Pucha. Vamos a seleccionar esta entonces. Ahí está mejor. Vamos a borrar una de estas. Ahí está. ¿Ven? Ok, guardamos. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos nuestra heladería, tenemos nuestros números, ya hemos importado todos estos datos y ahora vamos a armar el recorrido. Yo lo que voy a hacer con esta capa, como ya la tenemos, la vamos a quitar. Vamos a borrar. Contar. Observen. ¿Ven esto? Este es el recorrido. ¿Se acuerdan cómo armar el recorrido? Supongo que sí lo saben. Ya de memoria lo deben saber. Sí, lo vimos la sesión pasada y no es nada complicada en realidad. Perfecto, perfecto. Me encanta que se acuerden y que sepan. Muy bien. De todas maneras, como yo sé que no se acuerdan de verdad todos, porque son Ay, tímidos, gracias. voy a eliminar esto. Voy a Cachaste. darle quitar a la capa y voy a dejar la capa donde yo tengo esto importado, con números, etc. Yo voy a agregar, como nombré recién, una capa con un recorrido. ¿Cómo? Me voy a la herramienta trazar una línea. En trazar una línea me voy a la opción agregar una ruta en automóvil. Clic. Automáticamente, ven acá. A ver, ¿por qué no me está queriendo agregar? Ahí está. Hay que tener paciencia, está medio acuerda la máquina. Ok, ven que acá dice del punto A al punto B. Y si ustedes acuerdan, yo acá le puse números para identificarlos rápidamente. Bien. Ahora van a ver qué ventajoso que es. Yo voy a poner acá búfala. Lo primero que me aparece a mí es el número 1, ¿ven? Pero hay un montón de búfalas cuando yo busco la palabra búfala. Clic. Yo sé que si selecciono esta es esta búfala, no otra. Bien. Ahora, vamos a seleccionar el segundo. Helados vía Migliori. Entonces, vamos a poner helados. Y observen, me aparecen todos. Pero el que yo quiero poner es este, el número 2. Perfecto, ¿ven? Ahí me creó un circuito. Este es un recorrido del punto A al punto B, que en realidad es del punto 1 al punto 2. Voy a agregar el tercer punto. El tercer punto es la heladería Cadore. Cadore, sí. Cadore. Perfecto, ¿ven? Me aparece el número 3. Ahí está, ¿ven? Hace acá un firulete y va al punto 3. Luego tenemos heladería Italia. Agregar.
¿Y no se puede poner 4 y te aparece? El problema, si yo le pongo 4, no te aparece porque no existe nada como 4 Claro, en el mapa. está. Entonces, ¿cómo se llamaba? Hay que tipear el nombre y elegir la que dice 1. Exactamente. Heladería Italia. Acá está, es la número 4. ¿Ven? Y así vamos conformando el recorrido de nuestro vamos Ahí le estoy conformando el dando bien. recorrido de nuestro camioncito, que va a ir a repartir chocolate por las distintas heladerías. Hola Sandra, hola Abel, bienvenidos. Continúo. ¿Se comprendió esto? Excepto Sandra y Abel, quizás queden un poco sin comprenderlo, pero bueno, está la guía práctica en la cual pueden seguirla. ¿Se comprendió para el Muy, resto? muy bien, Farid. Sí, Perfecto. sí, sí. Ya estaba pensando que igual se puede utilizar como para cuando vas de viaje y haces como tus puntos que quieres como visitar y ya nada más le vas dando como tu checklist de los recorridos que ya hiciste, ¿no? Exactamente, me lo sacaste de la boca. Cuando tú estás de vacaciones o cuando tú estás armando un viaje, mi sugerencia, o por lo menos como yo lo hago, es hacer esto, armar recorridos, es no tener sorpresas, o si querés tener sorpresas, está bien, no hay problema, pero el problema es que hoy por hoy, si tienes sorpresas, te puedes dar un dolor de cabeza esa sorpresa. Porque, por ejemplo, si tú dices, che, yo voy a ir, por decir algo, a Chihuahua, ¿habrá hoteles ahí de decir algo de 4 estrellas y que tengan wifi y que tengan, por decir algo, pileta? No lo sé. Ok, pongo hoteles, miren, ¿no? Hoteles 4 estrellas en Chihuahua. ¿Cómo se escribe Chihuahua? Chihuahua. Chihuahua. Sí. Chihuahua. CHIHU, Chihuahua. otra vez UA. Así es. Con piletas. ¡Ay, Chihuahua! ¡Ay, Chihuahua! Ok, miren, existe uno solo por lo que veo. Es un hotel de 4 estrellas que el más bueno, no hay cualquier hotel, es el Marriott. No, hay más. Esperen, acá hay más. Bien, así como yo saqué de la galera esto de decir, che, yo quiero viajar a Chihuahua y alojarme en un hotel de 4 estrellas que tenga pileta, ustedes también lo pueden hacer y mi sugerencia es que lo hagan para que no tengan dolores de cabeza, porque si van en el momento que están viajando y hacen esto, y cuando llegan al check-in y dicen, uy, hola, ¿cómo estáis? Soy Juancito, ¿tienen habitaciones? No, no tenemos. Y llegaste a las 10 de la noche después de estar conduciendo 12 horas. Digamos que no estás con todo el humor del mundo. Con lo cual, es bueno tener todo esto armado o por lo menos chequeado, ¿no? Así como estamos buscando, por decir algo, un hotel, también estarías buscando sitios turísticos, lugares para comer. Supongamos que alguien en tu familia sea vegano o tenga problemas de lactosa, o mejor dicho, de TAC, con el cereal, que no pueda comer comidas con cereal, que solamente pueda comer otra cosa, qué sé yo, otra cosa. Entonces vos podés buscar cuáles son todos los restaurantes veganos que hay en Chihuahua. Listo, y te va a saltar. Entonces vos todo eso lo vas a ir agregando a tu mapa. Muy bien. ¿Se comprendió hasta acá? Sí, todo bien, Abre Farid. su micrófono. Perfecto, muy bien. Bueno, Había una ahora forma de cambiar los recorridos también, ¿no? Que nos habías dicho, moviendo la manito del recorrido, ¿era? ¿Con una manito?
esto, de Exacto. moverlos entre sí. No, para cambiar el recorrido, si yo, por ejemplo, digo, no quiero agarrar Avenida Córdoba, se podía cambiar, ¿no? Me Sí, parece sí, sí, por supuesto. con una manito, mira, que se No, movía. incluso lo podés modificar en la tabla. Vos podés entrar acá y decir, por ejemplo, que Helados Italia no está en El Salvador 4795, está en Avenida 9 de julio al 1400. Listo. Veamos qué ocurrió en el mapa. Este era, que modifiqué, Helados Italia. Helados Italia. Veamos. Ah, no, este es helados, heladería, helados Italia. No me lo cambió. Tengo que, este es otro detalle que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes hacen modificaciones en la tabla, lo que tienen que hacer es quitar de nuevo la capa o importarla de nuevo. Como esto es un proceso tan rápido, entonces no es tan traumático. Entonces, lo que modificaron se va a reflejar rápidamente en el mapa. Estoy yendo rápido porque, como esto ya lo vimos. Bien. Observen, heladería Italia. Bueno, acá me equivoqué y le puse, bueno, acá ya está el 9 de julio, ¿ven? Sí. Bien. Entonces se modificó el lugar donde está la heladería esa. Ok. Hasta acá lo que respecta a importar datos. ¿Se comprende todo esto? ¿Dudas? Yo no, muy bien. Bien. Ok. Ahora voy a hablar un poquitito sobre el tema de contar historias. Contar historias, disculpe. Contar historias es algo muy interesante que podemos hacer con toda la familia de mapas. Ya sea, primero, las listas, segundo, los mapas personales y al final, Google Earth Web. Si nosotros comenzamos con las listas, ¿por qué les digo que las listas son importantes? Las listas tienen la ventaja de que son inmediatas, que son rápidas, que ustedes lo pueden hacer muy, muy velozmente. Pueden decir, por ejemplo, desarrollar un mapa de las colectividades. Yo en este caso desarrollé un lugar de las colectividades en Argentina, sitio relevante de las colectividades. ¿Saben lo que son las colectividades, no es cierto? Bien. Yo sí. No, No, excelente. Eso significa que tú eres total y plenamente mexicana de cabo a rabo, desde la uña más chica del meñique hasta el último pelo de tu cabeza. Y que no hay ningún extranjero o sangre europea o de otro, sí, generalmente europea o asiática en tu familia. Todo el resto de nosotros, o por lo menos la mayoría, y más en especial en Argentina, tenemos ascendencia europea, asiática y euroasiática. Eh, bien, ¿qué significa la colectividad? ¿Cómo, perdón? No escuché, repite. no nada, nada más fue el vicio del ruido. Perdón. Ok, como, si no hablan, se ponen en mute. Si hablan, hablen, no hay problema. Al contrario, es un placer escucharlo. Las colectividades son las agrupaciones de las personas que vinieron de Europa a fines del siglo XIX, principio del XX. En ese periodo de la historia mundial ocurrió uno de los grandes movimientos humanos
que tuvo relevancia sobre todo en lo que es en la América Central, y América del Sur. Tengan en cuenta que Italia, desde 1876 a 1976, echó de su país 26 millones de habitantes, así como escuchan. En Argentina, de esos 26 millones, se establecieron 4 millones 200.000. En Norteamérica se establecieron 4 millones 600.000. El resto por otros lugares del mundo, ¿no? Pero, y de España, por ejemplo, para que tengan otro dato, se establecieron en Argentina 1.400.000 españoles. Después, en ese periodo de tiempo, se establecieron 160.000 franceses y también se establecieron 140.000 rusos judíos generalmente, pero rusos al fin, eran rusos. Todas esas personas crearon lo que se denominó en las Américas en general colectividades o colectivos, grupos de gente que está haciendo eco algo. Grupos de gente que vinieron de la Europa que los expulsó por problemas de hambruna, por problemas de no había trabajo, no había qué comer, literalmente no tenían qué comer y había superpoblación. Lamentablemente fue una época triste para muchos. Mis parientes vinieron en esa época. Mi abuelo vino de Siria, mi otro abuelo vino de Italia, mi otro abuelo vino de España. O sea, por mis venas corren 4 tipos de sangre diferentes, como para que tengan una idea. Mi abuelo que vino de Siria tenía 15 años cuando vino. Mi abuelo de Italia vino a principios de siglo y se establecieron, primero entraron todos por España. Ok, todo esto que estoy contando, todo esto que estoy relatando, es una historia. Ahora bien, esta historia, ¿para qué sirve? ¿Para qué queremos contar una historia? ¿O cuándo necesitamos contar una historia? Una historia generalmente la vamos a querer hacer en varios momentos. Puede ser una historia de nuestro viaje, puede ser una historia que tengamos que exponer en un determinado taller sobre, por ejemplo, en este caso yo estoy hablando de la inmigración europea, pero puede ser que tengamos que hablar sobre la historia romana, o quisiéramos hablar, por ejemplo, como Ricardo, la semana que viene, sobre el movimiento indígena hacia Chichén Itzá, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo fueron los movimientos de los españoles frente a Chichén Itzá? Por ejemplo, estoy tirando sugerencias, ideas, pero concentrémonos en lo que estoy diciendo. ¿Por qué yo sugiero que comencemos con una lista? Porque la lista nos va a servir como disparador, como arranque para poder comenzar a contar la historia. Generalmente cuando nosotros nos proponemos hablar de algo, no tenemos bien claro qué queremos hacer o cómo lo queremos hacer. Generalmente lleva tiempo, lleva por lo menos una semana si queremos desarrollarlo con cierta propiedad, y lo mejor que hay es hacer esto. Haces una lista, decís, ¿cuál es mi tema que yo voy a hablar? Yo voy a hablar sobre la inmigración europea. Listo. Ok. Entonces, yo voy a comenzar dentro de la inmigración europea. ¿Qué ocurrió en Argentina en particular? Ocurrieron las colectividades. ¿Qué fueron las colectividades? Bueno, hace rato lo expliqué. Entonces, yo me propuse buscar en el mapa cuáles son los sitios con las distintas colectividades en Argentina. Por ejemplo, yo puse colectividades en Argentina y automáticamente me mostró esto. Me mostró los distintos lugares donde se asentaron la mayoría de las colectividades. En Argentina, como para que ustedes tengan un parámetro, las colectividades italianas se establecieron principalmente en Buenos Aires y varias en el norte. Las españolas se instalaron muchas en Rosario y algunas en el norte argentino, llámese Jujuy, Salta, etc.
La comunidad árabe se estableció en el norte argentino principalmente, en Salta en especial. Mi abuelo vivía en Salta. Y nada, y así otras. La comunidad alemana se estableció cerca de Misiones, etc. Entonces, nosotros tiramos esto de hacer una lista. La lista te va a permitir a vos como creador de la historia decir, a ver, todavía no tengo claro qué es lo que quiero hablar, de lo que quiero hablar. Ok, busquemos las colectividades. Eso no significa que ustedes la historia sea de las colectividades. Mi historia es sobre la inmigración, no sobre las colectividades en sí mismo. Bien, ¿se comprende hasta acá lo que estamos hablando? Hola. Sí, Muy claro, bien. súper interesante. Sí, te entendemos. Bien. No los quiero dejar tan mudos, me da miedo. Ok. El segundo paso que vamos a tener frente a esto es armar un mapa. ¿Por qué necesitamos armar un mapa? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene de relevante hacer un mapa? Bueno, un mapa a nosotros nos permite tener muchas posibilidades. Me permite a mí contar la historia desde otro punto de vista. Me permite a mí armar la historia, recabar información de una manera mucho más precisa, con más detalle, con más fotos, cosas que la lista no lo tiene. La lista no te permite agregar fotos, no te permite poner videos, etc. Muy bien. Acá yo le estoy mostrando un mapa que yo estuve desarrollando, que es Inmigración Europea en el siglo XIX. Primero, ¿qué es lo que hice? Yo creé una capa denominada Puertos Europeos, Puertos Destinos y Residencias Notables, que no lo completé porque está en desarrollo todo esto. Muy bien, si ustedes observan en este mapa, ¿lo ven claramente el mapa? Sí, tienes además un icono especial para marcar los puertos, ¿no? En azul como con un ancla, ¿no? Exactamente. Yo lo que hice fue aplicar muchas de las técnicas que habíamos desarrollado en el taller anterior, que fue agregar el punto, agregarle una foto temática. Tengan en cuenta que nosotros estamos contando una historia y la historia en particular es sobre la inmigración del siglo XIX. Yo agregué, en este caso, los distintos puertos que nosotros tenemos acá en Europa del principio del siglo XX. Estos puertos fueron los principales puertos por los cuales salían los barcos, los transatlánticos, hacia la América, hacia las Américas. Fundamentalmente se fueron a América del Sur, América del Norte y parte de América Central. En América Central los destinos fueron principalmente México, Cuba, Venezuela, algo de Colombia, Brasil, Sao Paulo y fundamentalmente Buenos Aires. Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, ¿no? Los puertos donde salían los principales barcos de esa época son estos. Estuve investigando un poco la información para poder tener el conocimiento de dónde marcar estos puertos. Por ejemplo, tenemos acá el puerto de Cádiz. En esa época, yo puedo verlo. Yo lo que hice fue buscar fotos de esa época para tener un parámetro, para tener una visión de lo que era esa época. Por ejemplo, acá yo también busqué un video de una filmación de esa época. Entonces, estamos contando la historia en forma completa. ¿Cómo era Cádiz en el 1900?
Así como en este caso es Cádiz, yo también tengo otro puerto, por ejemplo, Marsella, tengo otros puertos como es Liverpool, o tengo puertos como los principales de los cuales salió mucha gente, que es Génova. Génova es un lugar hermoso, tuve la oportunidad de visitarlo en algún momento y es fascinante, es fascinante. Ustedes pueden ver los distintos lugares por los cuales nosotros tuvimos en esa época, cómo era, qué sentía la gente de esa época, cómo eran los barcos. Los barcos eran, sí, eran transatlánticos, pero tengan en cuenta que un ticket de Europa a América salía 7 euros aproximadamente. Ustedes dirán, qué poco. Bueno, 7 euros es una millonada de guita en esa época, porque lo que ganaba la gente en esa época era miseria, nada. Tengan en cuenta que no tenían recursos, esa gente no tenía nada. Miren lo que es esto, Nápoles. Oh, todavía en esa época había muchos barcos de vela. Estas son filmaciones del 1900. 1800, ¿no? Porque es el 19. O sea que Claro, todavía es antes. Están sí, padrísimos esos videos, ¿eh? pero claro, fines del 1800, principio del 900, es verdad. 1880, 1910, más o menos. Sí. Bien. Perfecto. Así como agregamos video, agregamos texto, agregamos fotos a cada una de estas tarjetas, nosotros ya comenzamos a tener una somera idea de lo que fue la inmigración europea de principios del siglo XX, fines del XIX. Todos los puertos de destino, la mayoría fueron el de Rosario, el de Buenos Aires, el de el de el puerto de Veracruz en México. Miren lo que era el puerto de Veracruz en México. Es muy interesante. Esa era justo la entrada, pues, de todos los cruceros que iban hacia Europa y de todos los visitantes que venían a Europa, desde Europa, Es, todavía hasta los primeros 20 años del siglo pasado, hasta el 1920. tal Era cual. la manera en la que la alta sociedad mexicana podía viajar hacia Europa y regresar. Exactamente, exactamente. Los principales destinos en América Central fue Cuba. Tengan en cuenta que al principios del siglo XIX Cuba no es lo que es actualmente. Perdón, Farid, que te interrumpa. En tu bloque anterior de puertos en Europa tenías unos en amarillo y otros en azul. Y no Ah, me perdí, no supe por qué la diferencia en color. Eh, Seguramente fue una motivo. nomenclatura que, sí, te explico. Esta fue una nomenclatura que fui utilizando cuando desarrollé el proyecto posterior que es Google Gear Web, ¿ok? Donde yo marco cuáles son lo que yo ya agregué a Google Gear en el proyecto. Son, eh, Ah, son, perfecto. son Sí, sí, criterios que ah, yo fui utilizando, porque como ustedes observarán, son muchos. Y hay algunos que se me van pasando. para, Entonces, lo para que yo decía, que ya todos los hayas pasado al de Google Earth, supongo, ¿no? exacto. ¿Por qué? Bien. Y acá ya viene el segundo punto. Nuestro mapa que hemos creado reviste las mismas características que ya conocíamos, que lo podemos compartir, etcétera, podemos incrustarlo en nuestro sitio,
podemos hacer una serie de cosas que nosotros ya sabemos hacer. Ahora bien, pero acá esta manera de contar la historia no termina de ser tan relevante, no termina de ser impactante, no me llega a conquistar a mí. Entonces Google, por suerte, y de nuevo en forma gratuita, consiguió para nosotros y desarrolló Google Gear. Google Gear existen dos opciones de Google Gear. La versión web, que es esta que estamos viendo acá. Vamos a achicar esto. Y la versión web, que es esta que está acá, es la versión de escritorio. La versión de escritorio, que es la que tenemos acá, no la vamos a explicar en este taller, porque tiene muchísimas más herramientas, es más poderosa y no llega a contar la historia de una manera relevante como lo hace la versión web. Para cerrar el tema Mind Map, ¿comprendieron qué es lo que hice acá? En cómo dar un salto primero de la lista y luego pasar a Mind Map cuando estoy contando la historia. Abran su micrófono si Perdón, desean. ¿podés volver a preguntar lo que dijiste? Sí, A lo que precisar la pregunta. estaba preguntando es que si llegaron a ver el salto que existe primero de desarrollar la lista y luego de desarrollar un mapa personalizado con foto, video, texto, que la lista no lo tiene, con lo cual este es un segundo escalón, un segundo peldaño en cómo contar una historia con mapas. La pregunta es, Sí, ¿se sí, claro, comprendió? porque una lista de Google Maps solamente pues, es eso, una lista y un comentario sobre cada lugar y listo. Pero Exacto, ya con My Maps tú puedes agregar muchísimo material audiovisual, sobre todo estos videos padrísimos, y nutres ese mapa, ¿no? Que has ido creando. exacto, exacto. Muy bien. Y ahora Una pregunta que sí, dime. dice que si para el tema de subir videos no hay problema con derechos de autor. No en este caso, porque yo estoy utilizando, vamos a observar, todo lo que tiene gratis buscar en YouTube. ¿Ven? Yo, por ejemplo, en este caso estoy Puerto de Ambers. Vamos a poner Puerto de Amberes. Y me trae todo lo que existe público, porque todo esto está público, yo lo selecciono y lo agrego. Esto es público. Todo aquello que no es público no se puede agregar a menos que tengas permiso y licencia. Y yo este mapa, este video que yo acabo de agregar del puerto de Amberes, de Europa, tiene permiso. Bueno, pero en un segundo. Súper bien, yo lo que andaba pensando, pues, como me dedico a esto de la educación, es que se puede muy bien hacer esta presentación siguiendo la línea esta histórica, por ejemplo, algún tema, no sé, que vayan a Teotihuacán y los recorridos, tú les puedes ir presentando y a irle agregando esto de los videos, de las fotografías en cada uno de los puntos que tú hayas agregado en My Maps. De hecho, Exactamente. Yanis, yo estaba pensando, perdón, Farid, que en hacer un mapa, un mind map de la ruta que siguió Cortés desde que llegó a Veracruz y el camino que siguió para llegar hasta Tenochtitlán. Entonces, ese estaría muy padre. Hasta deberíamos hacerlo juntos, Yanis. Ya quiero ver ese mapa realizado por Claro. ustedes dos. Ya lo quiero estar viendo. Por favor, la próxima vez quiero que me posteen en Connect. Farid, mira el mapa que hemos realizado de la ruta de Cortés. Así. Sí, estaría fabuloso, fabuloso. Necesitamos ponernos de acuerdo, Yanis.
tú tienes la información y juntos lo armamos. Claro. Estoy buscando justo toda la información de los lugares que recorrer. Pero bueno, no interrumpamos a Farid para que podamos avanzar en la presentación. Por favor, somos material dispuesto. Observen algo, miren, vamos a hacer una pequeña digresión en esto que estamos por hacer ahora. Vamos a poner, por ejemplo, lugares históricos de México. ¿Ok? Bien. Y acá vamos a poner pirámide del Sol en México. Me encanta decir México, disculpen si no es así, ¿eh? No importa, no importa. Le das Bien. caché a la pronunciación. Ok, observen. Vamos a buscar pirámide de México. Pirámide de México. A ver. A ver. Bueno, acá tenemos Chichén Itzá. No recuerdo si es esta. La pirámide del Sol no es Chichén Itzá, si no me equivoco. Ok. Observa, Yanira, que yo puedo. Mi sugerencia es que con respecto a esto, ustedes prioricen. Espera un minuto que esto. Hay que esperarlo, ¿qué va a hacer? Hoy nos hemos venido a Chichén Itzá. ¿Ven? Existen videos que no necesariamente son tan hablados. Sí, estoy preparado para descubrir. Existen videos donde Sí, los videos como cortitos donde se muestran imágenes, ¿no? Que ilustran Claro. el sitio. Existen videos de no más de 2 o 3 minutos, incluso menos, con los cuales ustedes pueden jugar y contar parte de la historia, armar la ruta, pero ahora cuando entremos en Google Earth, se les va a volar la cabeza. Y van a decir, pero ¿por qué no lo hicimos ahí? Bien, ahora van a ver. Vamos a ver esto. ¿Dónde está? Proyectos. ¿Dónde está el proyecto? Estoy usando la notebook y no. Bien. A ver, veamos si lo tengo al proyecto. En Drive, ¿no? Desde Drive. Sí, lo que pasa es que al proyecto que yo tenía, acá está. No está en Drive. No, lo tengo en la Mac, no lo tengo en la PC. Ahí lo acabo de traer. Eso, ven, observen. Yo hice todo mi trabajo en otra computadora y ahora estoy en una PC, pero tuve la precaución de guardarlo en drivers. Entonces, vamos a comenzar a hablar de Google Earth. ¿Qué es Google Earth? Google Earth es el tercer escalón para contar una historia con las herramientas de mapas. Google lo fabricó, lo creó para darnos la posibilidad de mejorar nuestras historias, de mejorar cómo mostrar recorridos, cómo mostrar historias. Realmente uno puede contar historias de verdad. Hay en la página que tiene Google Earth, que apenas entramos, vamos a ver, ¿ustedes cómo pueden entrar en Google Earth? Obviamente entran, un detalle, les recomiendo utilizar Google Chrome, pueden usar Safari o cualquier otro explorador, pero mi sugerencia es que usen Google Chrome porque está optimizado. Para poder acceder a Google Earth rápidamente pueden acceder a través de el menú que tienen acá en el extremo superior derecho de su pantalla. Cuando acceden a las cuentas de ustedes de Google, tienen que tener obviamente una cuenta de Gmail, si no, no van a poder acceder a Google Earth. Cuando acceden, automáticamente le va a armar el espacio, todo el escritorio. Tengan en cuenta que todo esto se está desarrollando en los servidores de Google. No hay nada que se esté desarrollando en las máquinas de ustedes, nada. Todo está en los servidores de Google. Ahora bien,
cuando nosotros accedemos acá, van a ver directamente el perfil de ustedes, quiénes son, etcétera. Y van a tener las distintas herramientas. Ustedes pueden buscar un sitio. ¿Cómo se busca acá? ¿Qué es esto? Bueno, esto es el planeta Tierra con el cual ustedes pueden jugar y recorrerlo. Por ejemplo, vamos a buscar un lugar cualquiera. Automáticamente, observen, le va a mostrar los lugares destacados que tiene Google Earth. Y acá viene algo que yo les voy a proponer a todos ustedes. Sé que somos pocos, pero no importa, significa que somos los mejores. Desarrollar nuestro propio proyecto. Bien, en algún momento, estos proyectos que están acá, por ejemplo, Mujeres Emblemáticas de la Ciencia, Iniciativa de Foto, Descubre Nueva Zelanda, etcétera, son proyectos de personas como ustedes o como yo que lo levantaron y lo realizaron en forma pública y lo disponibilizaron. Cuando uno entra a buscar y encuentra eso, encuentra esto. Esto está destacado por Google. Hubo un moderador que dijo, ay, mira qué lindo trabajo que hizo esta persona, lo vamos a destacar. Ese es el concepto. No sé si a ustedes les ocurre, pero si ustedes observan, existe los viernes, no me sale, los viernes favoritos, no me sale la palabra ahora, los viernes donde se destaca el mejor post de Connect, que lo hacen a mano, literalmente, los moderadores de Google, donde escogen de todos los posts que se postearon, valga la redundancia, en Connect, en la semana, escogen los mejores, a su criterio. No existe un algoritmo, una inteligencia artificial, no. Es una persona que dijo, me gusta esto, me gusta aquello. A veces yo preferiría que sea un algoritmo, pero bueno. De la misma forma, esto que nosotros estamos iniciando una exploración, nos permite a nosotros ver cómo cuentan una historia de las mujeres emblemáticas de la ciencia, en este caso. Bien. Acá, ¿qué es lo que hacen? Muestran una tarjeta, muestran la navegación en Street View. ¿Ven acá a Pac-Man, el muñequito amarillo? Bien, ahí lo tenemos a Pac-Man que nos está mostrando este sitio donde Rosalind Franklin nos cuenta e indican información sobre ella. Yo puedo irme a través de este botoncito que es el avioncito de papel y dirigirme específicamente a ese lugar, que es edificio Franklin Wilkins. Puedo pasar al siguiente sitio, salimos de ahí, volamos literalmente a Norteamérica y nos vamos al Centro de Investigación de la NASA, donde vamos a hablar sobre Katherine Johnson. No sé si ustedes saben, pero hubo una película de Katherine Johnson donde contaban parte de la historia de esta matemática que calculó la aproximación del módulo lunar y de entrada hacia la Tierra, y lo hizo todo a mano, Y calculando. claro, Sí, claro. súper Y buena aparte la también, junta con otras dos mujeres también. Exacto, y se veía exacto. también toda la discriminación, ¿no? Porque no tenían baños, tenían que ir a otro lado de las instalaciones. También Exacto, muy reveladora de los temas de la época. exacto. Y una de ellas, acá estábamos viendo esto, comenzó a usar la IBM y dijo, a ver, yo quiero usar la máquina esta. ¿Por qué? Porque es el futuro. De hecho, fue el futuro que desplazó a todas las personas, hombres y mujeres, que hacían cálculos a mano. A mano el módulo lunar entró en la Tierra. Tengan en cuenta que si entra mal, se incinera, se mueren. Ok, pasamos a otro y así sucesivamente. Todo eso en este lugar. ¿Cuál? Buscar. Entonces, nosotros en buscar tenemos la opción de ir y buscar recorridos que ya existen, historias que ya existen, y poder
pasar un rato, ver. Esto es muy didáctico para la escuela, para cuando estamos desarrollando trabajos o cuando queremos contar cómo fueron nuestras vacaciones, por ejemplo, como decir dónde fuimos, etcétera. Vamos a la segunda herramienta, que es voy a tener suerte. Es muy parecida a la anterior, que en realidad hace saltos al azar de los distintos lugares que hay. Observen, ven que acá dice naturaleza, juego, capas, Street View, cultura, viajes, etcétera. Estos son recorridos preseteados, ya escogidos como muy buenos por alguien y puestos en esta plataforma. Ahora llegamos a, perdón, aquí es donde estamos, que saltamos. Voy a tener suerte. ¿Ven? Salta al azar a distintos lugares. Si yo vuelvo a presionar, automáticamente me va a otro lugar. Salimos de Francia, nos vamos a Norteamérica, creo que a Washington, y así sucesivamente. Y así podemos estar un rato largo. Yo quería ver qué pasaba cuando tocabas el avioncito ese que parece de Telegram. Ahora vas a ver, si yo hago clic ahí, automáticamente hace como una vista en helicóptero alrededor del sitio y lo circunda. Tengan paciencia, lo que pasa es que Tarda, sí. yo estoy conectado por Wi-Fi, lamentablemente. Ok, ven, se acerca o se aleja este sitio. A ver, veamos. Bien, y así, ¿ok? No tiene un 3D este lugar, este en particular, pero hay otros que sí, etcétera. Pero ahora vamos a la frutilla del postre, vamos a lo que nos convoca. Proyectos. ¿Qué son los proyectos? Los proyectos son eso, son trabajos, son cosas que ustedes van a llevar a cabo, van a desarrollar. Yo voy a traer acá a la charla el proyecto que yo estaba hablando sobre los inmigrantes en el siglo XIX, principios del XX. Lo selecciono. Yo ya tengo algunos sitios agregados y esos sitios, si ustedes observan, algunos ya están en amarillo, que es el motivo por el cual yo los fui pintando en mapas. Si ustedes observan, lo tengo acá, bueno, no lo tengo acá justo ese ahora, ahora lo buscamos. Bien. Perfecto. Acá, para poder tener nuestro proyecto, que es este que está acá, yo puedo ir agregando puntos. Es muy parecido a MyMap, pero es diferente. ¿En qué aspecto es diferente? Es diferente porque lo puedo volar, puedo saltar. Tiene ese efecto de salto cuando voy de un lugar al otro. Y tiene el efecto de mostrarme la tarjeta al costado. Ahora van a ver. Supongamos que yo me voy al puerto de Génova. Yo ya agregué Génova, ¿ok? Me va a mostrar Génova con algo de lo que yo puse, las fotos, etcétera. No me la está mostrando por el tiempo, el delay que hay, pero si yo hago doble clic, me lo va a mostrar acá. Y ahí tengo, ¿ven? Esto era Génova en el 1900. En sí no cambió mucho el puerto, salvo lo que es la parte de
los amarraderos de los transatlánticos. Es chico el puerto, me extraña. Me lo imaginaba Depende más cómo lo amplio. mires. Es como el de Mar del Plata, es como el de Buenos Aires. ¿Ves? Mejor dicho, es mejor porque está muy protegido. Tiene toda una bahía, en ese aspecto es mejor. El nuestro está bien, está en el delta del Río de la Plata, que también hace que sea protegido, ¿no? Ahí es donde nuestros abuelos, o por lo menos el mío, salió. El mío también. De acá, de este puerto, salió. Pagó 9 euros, tomó su ticket, tuvo comida de mierda y muchos morían, muchos se contagiaban de enfermedades, pocos llegaban. Venían con una valija nada más, porque era gente pobre. Interesante. Bien. ¿Ven? Ok. Esto. Uy, a ver, espero que no lo haya cerrado. Me parece que lo cerré. Sí. Bueno, por suerte lo tengo abierto acá. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? De la misma manera, acá, cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, presionamos acá y escogemos el lugar donde, por ejemplo, queremos copiar el proyecto o, a ver, esperen un minuto, acá. Bien. ¿Ven que acá dice nuevo proyecto? Acá yo puedo crear directamente el proyecto en mi Google Drive, lo cual yo recomiendo, o lo puedo crear en cualquier otro lugar, o puedo crearlo desde un archivo XML. El tema está de crearlo desde un archivo XML que no funciona. Hoy no funciona. Supongamos que ustedes han hecho esto. Esto es el mind map. ¿Recuerdan? Ustedes hicieron todo el mind map, crearon las capas, los distintos puntos, le pusieron fotito, video, etc. Y dicen, ay, qué hermoso que está. Lo quiero exportar. Quiero exportarlo al archivo y quiero que esté disponible para meterlo acá en Google Earth. Bien, no pasa nada. No funciona. Hoy no funciona esa opción. Sí funciona si yo lo hago acá. Observen. Bueno, acá no lo tengo justo importado, pero yo puedo importar ese archivo como me voy a archivo, abrir, lo busco en Google My Driver y me lo importa con todas las capas que tiene. No incluye las fotos, no los videos. ¿Ven? Yo busco acá el mapa, el lugar que quiero importar y lo importo. ¿Y será que después puedo agregar los videos? Si quiero también meterle los videos, ¿se puede meterle o agregar los videos, aunque no se importen? Sí, correcto. De hecho, ¿qué es lo que yo tuve que hacer cuando yo desarrollé el proyecto este? Cuando yo desarrollé el proyecto este, tuve que ir, observen, agregando lugar por lugar. Observen, acá yo tenía marcado en amarillo algunos de los puertos que fui agregando. Vamos a poner, por ejemplo, el puerto a ver, de Vigo, el puerto de Vigo. Yo no lo tengo acá, el puerto de Vigo. ¿Cómo se agrega un sitio? Yo tengo dos maneras de agregarlo. Lo busco acá, qué sé yo, digo dónde está el puerto de Vigo, o nuevo elemento. Cuando voy a nuevo elemento, ven que acá dice buscar, clic, y pongo la palabra directamente. Puerto de Vigo. Clic,
Ahí me lo trae. Observen. Verifico que es ese lugar, confirmo que es el lugar que yo quiero agregar. Y yo tengo dos opciones. Le doy directamente a agregar a mi proyecto. Si lo agrego, yo puedo después cambiar esto o no. Yo le voy a dar a agregar. ¿Ven que acá dice editar sitio? Yo voy a editar el sitio, porque yo lo quiero hacer a propósito esto. Puerto de Vigo, editar sitio. Perfecto. Observen qué es lo que estamos viendo. Re lindo. Estamos ya en el lugar, en el objeto, en el lugar que yo estoy agregando. Yo tengo un texto que ya está definido, que dice debe reemplazar la información. Yo voy a poner reemplazar. Clic y voy a escribir el puerto de Vigo en el siglo a principios del siglo XX fue uno de los usados por los inmigrantes europeos. Listo. Si Estoy querés, poniendo, podés arreglar ahí puerto. sí, muy bien. Y vamos a poner esto, le vamos a dar realce. Listo. Ok. Le puedo agregar otras cosas a todo esto, pero no es la idea. Yo voy a agregar fotos. Esto es sí lo que quiero mostrarles. Voy a agregar fotos. Y acá está lo que preguntaban anteriormente. Yo voy a buscar imágenes públicas, gratis, libres en Google. Y voy a poner Puerto de Vigo, siglo XIX, inmigración. Tengan en cuenta que tienen que ser elocuentes cuando escriben para buscar. Ven que le trajo imágenes del siglo XIX de la inmigración. ¿Por qué? Porque, Perdón, sí. cuando tocas cualquier tipo, creo que ahí dice libres. Ahí donde está la flechita que dice cualquier tipo. Arriba justo, de tu manito. Ahí. Ah, sí. Ahí creo que dice. Cualquier tipo, cara. No, 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 no. Este es para. Ah, no, no dice libres. Pensé No, que no, no. decía, viste, cuando buscas imágenes en Google, No, no, que pero te es que dice esta opción son libres. todas Esta libres. opción, Ah, o sea, esta opción ya está preseteada de que son imágenes libres ¿cómo se dice? Son libres, punto. sí, sí. De derechos Se de autor, entiende. ¿no? Gracias, Ricardo, muchas gracias. Libres de derecho de autor. Entonces, vos no tienes que romperte la cabeza en buscar tanta información. Hay muchísima información en la red, con lo cual no es que vos tengas que ir a Tenochtitlán, sacarle una foto a la pirámide y después recién poder usarla. No, existen imágenes libres. Entonces, usémosla y ya está. Ok. Yo, como mi tema de proyecto es la inmigración europea, yo voy a seleccionar esta foto. Vamos a seleccionar. Ah, un detalle. Bien, ahora lo explico de nuevo. Cuando yo le doy a agregar, yo no puedo agregar así. O es una o es la otra. ¿Me siguen? Yo puedo Sí. agregar una foto Sí, a la vez. una a la vez. Si quieres agregar, tienes que volver a entrar a la opción para agregar otra, ¿no? Exacto, exacto. Como yo estoy hablando de inmigración, voy a escoger fotos de ese tipo, no otras. De la misma manera que yo he agregado estas fotos, yo también puedo agregar videos. De nuevo, nos vamos a YouTube y acá vamos a escribir lo mismo que escribimos anteriormente. Puerto de Vigo, siglo XIX, inmigrantes.
tengan en cuenta que si yo coloco algo diferente, me va a aparecer otra cosa. Este video yo ya lo vi, pero no tiene nada que ver con, o sea, tiene que ver, pero lo voy a seleccionar de todas maneras para que vean. Generalmente, ¿qué es lo que yo hago previamente a hacer esto? Yo generalmente investigo, me voy a YouTube, esto como un tips. Esto es un tips para cuando ustedes quieran agregar videos a sus proyectos. Entonces nos vamos a YouTube, específicamente a YouTube, para que tengamos eso. Y acá colocamos, en este caso, Puerto de Vigo, siglo XIX, inmigrantes. El filtro este es más poderoso, trae más cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este video es, lo veo y ya me comienzo a conmover, ¿no? Cuando es terrible, porque se te parte el corazón. Pero no lo vamos a ver porque es muy, para mí es muy triste. Por lo que ocurre, por lo que muestra, ¿no? Ok, sigamos, por favor, porque si no me desconcentro. Seleccionamos, entonces acá ustedes tienen mucha opción. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Observen, agarren el título, tic, lo copian, nos vamos a nuestro proyecto, vamos a buscar un video, pero vamos a buscar ese en particular. Copié mal, perdón. Puse el comando de la Mac. ¿Ven? La gran inmigración de Sumen, tic, y me va a traer ese específicamente. ¿Ven? Entonces lo selecciono, tic, y lo pongo. ¿Se comprende lo que acabo de hacer? ¿Los escucho? El buscador de My Maps, me imagino que debe ser como este, es más reducido. Por eso está bueno lo que vos decís de los videos, porque a mí me pasó ayer y otras veces de buscar alguna imagen y cuando vos lo pones en Google, en la barra de buscador normal, te Sí. salen muchísimas más imágenes que la que te sale en My Maps. A veces yo he buscado en Google, lo guardo en la computadora y lo subo a My Maps. Después lo borro. Exactamente. Tal cual, tal cual. Este video es muy interesante, donde habla de los 4.200.000 italianos que entraron en casi 30 años en Argentina, y cuál era lo que quería el gobierno de esa época. El gobierno de esa época necesitaba, lo cual era una realidad, mano de obra barata para levantar las cosechas que después se exportaban, vacas, trigo, y otros cereales a la Europa de aquella época, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ok, ¿se comprende entonces? Ok, hemos seleccionado un sitio, lo hemos personalizado, hemos agregado fotos, videos, y vamos a cambiar el icono, le vamos a poner este icono. Y le vamos a cambiar el color. Yo le voy a poner este color. ¿Por qué? Porque lo quiero distinguir de lo que ya estoy realizando. También le puedo cambiar el rumbo, la inclinación, etc. Son una serie de datos que son más profundos, que no tienen mayor relevancia. Muy bien. Regresamos. Si no, hacemos una vista previa de la presentación, cómo queda. Observen. Hace una primera aproximación. Acá hay un pequeño delay que no logra mostrar. Bueno, ahí sí, cuando yo ya me meto, se mete en las fotos, se mete en el video y lo podemos ver. Cuando ustedes están exponiendo, ustedes van a tener todo conectado con un cable de red y qué sé yo. Entonces todo esto va a ser más en tiempo real, si se quiere. Va a ser mucho más rápido. De todas maneras,
Se ve bien. Porque lo que más quería atrás lo iba dejando. Así va a estar la canción El Emigrante, inmortalizada de gran Juanito Valderrama, que hoy nos sirve de introducción para un documental que veremos a continuación que trata precisamente de la emigración española a América Latina. Antes de ello, escucharemos lo que de este documental dijo Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, María Ángeles Ayé, una de las responsables de este estudio, y de Emilio. Bien. ¿Se comprendió cómo hemos agregado el punto este a nuestro proyecto? Si ustedes observan, volvemos hacia atrás, tenemos los distintos puntos que fuimos agregando: Puerto de Vigo, Puerto de Marsella, Palermo, etcétera, Génova, etcétera. Ah, miren este es el de Génova, que está un poquito diferente, porque lo tenemos acá. ¿Ven ese efecto tan bueno que tiene de saltar de un lugar a otro? Ven que, bueno, Como este es simular. claro, este es el puerto actual de Vigo, perdón, de Génova. Y acá, espera, voy a mostrar acá. En este atracadero, esperen un minuto. Ahí está. De acá salió teóricamente Colón. En este atracadero pasás por la aduana, pasás por este pasillo y te saludan, te bolsiquean a ver si no llevas drogas ni cosas raras. Y acá atraca el transatlántico. No salieron precisamente de acá nuestros padres, nuestros mayores, pero ¿por qué? Porque esto no existía en esa época, pero sí existía todo este puerto, y esta parte es la parte vieja del puerto, y acá es donde antes salían los transatlánticos de esa época. A ver, veamos si podemos ver algo. ¿Ven? Estos eran los barcos que salían de esa época. Miren el gentío que era cada barco. Ahí estaban nuestros abuelos con ilusiones para venir acá, ¿no? Etcétera. Ok. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento de cómo hemos agregado el punto, cómo hemos ido recreando distintas vistas y cosas de nuestros sitios? ¿Los escucho? Sí, en mi caso ya había hecho algún proyecto aquí con Google Earth, pero con esto que nos estás mostrando, pues nos das más ideas sobre cómo poder utilizar esta herramienta. Entonces, Perfecto. pues suena muy, muy bien, porque a mí me gusta mucho también esta vista de Google Earth, porque te da casi vistas reales. Bueno, todo depende de las características que tenga tu computadora, obviamente, pero es muy, muy interesante, pues todas las opciones que te da Earth. Observen cómo saltamos de un puerto a otro y cómo va navegando. Yo puedo hacer directamente, y acá viene el otro punto, que es decir presentación. ¿Ven cómo, como si fuese un helicóptero, recorre el punto al cual saltamos? Y si tiene 3D, como es el caso del puerto de Liverpool, yo puedo ver, me puedo alejar, pero puedo acercarme y ver el edificio. Incluso, vamos a ver acá, yo puedo ir, observen que yo haga a Pacman y lo voy a soltar acá y se mete en este sitio y estamos acá. Observen qué bueno que está contar una historia
de esta manera. Incluso yo puedo ir y ver, ¿ven estos circulitos acá? Estos son fotos 360 de particulares. No es la foto 360 de un autito de Google. Esto lo hizo un tal Panoramic Imaging. Lo hizo desde el barco, ¿ven? Miren cómo está de sorprendido el Ponja. Ponja es japonés en lunfardo. Qué bella foto. Algo así imaginé. Hay algunos lunfardismos que me encantan, pero bueno, hay veces que no sé si a todos les gusta, ¿no? Son todos Lunfardo ponjas. es una pseudo lengua que fue creada por los inmigrantes italianos para que los policías de esa época, a los cuales los llamaban de maneras muy vulgares también a ellos, no los entendiesen y por eso usaban el lunfardo. Por eso le decían cana a los policías, ¿no? Otra vez, ¿cómo les decía? Cana. No, 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 no recuerdo cuál era la etimología de la palabra cana en este momento, pero tiene una etimología. Yo como que me imagino algo, pero bueno, luego lo platicamos. En Clubhouse podemos hablar sobre el lunfardo. Exacto, exacto. Bueno, ok. Ven que esa es otra cosa tan interesante. Confirmo que sí te hice mucho daño, Farid. Ven qué poderoso que es el proyecto. O sea que ustedes pueden ir a distintas imágenes, no solamente las predefinidas por lo que es Google Street View, sino por las fotos que ustedes mismos hayan agregado a mapas. Estas son, ven que acá está la foto de un particular, Mohamed Abel Javi, que agregó esta foto. Esta es la Rambla del puerto de Liverpool, ¿no? Qué parecido que están vestidos. Bien. Miren, miren qué interesante esto. Esta construcción, para lo que somos, para los que conocemos o vimos Buenos Aires, no sé si les recuerda a la usina que está camino a La Plata. Jessy, María Eugenia. Sí. Tiene algo por lo que estoy viendo. Tiene una reminiscencia. Es la usina eléctrica que hay en Buenos Aires, ¿no? Ok, perfecto. ¿Se comprende qué es lo que estamos haciendo? Ah, acá mismo, de la misma forma que hemos agregado un sitio buscándolo, podemos añadir un marcador. Supongamos, yo voy a añadir un marcador. Ven que ahí automáticamente se puso una cruz. ¿La ven esta cruz? Yo voy a poner una cruz acá. Y voy a poner vista de, qué sé yo, vista del río o del mar en el puerto. Acá. Guardar. Automáticamente me agregó, ven, acá lo tengo, vista del mar en el puerto. Pero esa vista no tiene nada. O sea, no muestra nada. Yo puedo agregarle, puedo editarla y puedo agregarle fotos. Por ejemplo, vamos a poner puerto de Liverpool. Vamos a poner esta.
cuando yo haga la presentación y esté acá, ¿ven? Automáticamente me pone una ficha al costado con el texto que yo agregué y la foto que yo agregué. Esto es muy poderoso si ustedes se ponen a pensar para contar la historia, porque les permite a ustedes diversificar la información que hay. No solamente dejarla con los sitios, sino que ustedes pueden decir, en este, por ejemplo, vamos a decir algo. En este lugar salió del puerto de Liverpool el conquistador inglés que tomó que estuvo en la guerra del té en el 1800, por decir algo. Y así, el límite son ustedes cuando están contando la historia. ¿Se comprende lo que acabo de hacer? Ok, ahora vamos a dibujar una línea. ¿Para qué? Vamos a dibujar un recorrido. Vamos a ver, vamos a alejarnos un poco en el mapa, vamos a girarlo. Para poderlo girar de esta manera, ustedes tienen que apretar la tecla Shift si usan una PC o la tecla Control si usan una Mac. Vamos a agregar acá unas líneas. Bien. ¿Ven que se marcó acá la línea? Ahí está. Ajá. Ahí está. Yo voy marcando una ruta. Y vas como jalando el lacito, ¿no? Claro, exactamente. Voy marcando una ruta. Por ejemplo, estoy haciendo una ruta al azar, ¿ok? Listo, ya está. Es esa la ruta. Y vamos a poner caminando de un puerto a otro puerto. Listo. Si yo quiero, puedo editarla a esta línea. A ver, veamos si me deja hacerlo. Yo le presioné sobre el amarillo y ahora hago clic en el botón, en el lapicito. Automáticamente, ven que se me destacan los nodos. Yo puedo estirarlo a esto. Lo voy a estirar hasta acá, hasta Génova. Entonces, yo puedo estirar este otro hasta, vamos a alejarnos un poco, hasta Nápoles. Bien. Y comienzo a dibujar cuál es el recorrido para tenerlo mejor. De alguna manera, esto es un recorrido en auto. Ven que se van fragmentando los segmentos a medida que yo lo voy dibujando y me voy acercando para que la ruta sea lo más fidedigna posible. Sí, pero ese se pone, los chiquitos, los nodos se ponen en automático cada vez que tú los jalas. Exactamente. Yo cada vez que jalo un extremo, se divide el segmento. Observe, ¿ven? Y sí, justo a la ¿Ven que ahí mitad se dividió el del nodo segmento? se genera otro nodo en automático. Ven, yo apenas lo genero, yo apenas presiono acá, se genera uno más. Se generan dos más en realidad. Este es un segmento muy largo, pero yo lo voy a particionar, ¿ven? Ujú. ¿Ven? Ahí se va a particionar de nuevo. Lo jalo así, ¿ven? ¿Ven cómo se va particionando? ¿Dónde estaba el lapicito? Que no te vi. Ahora Para que salgo, aparezca así lo ahí. pueden ver. Yo voy a seleccionar de nuevo el objeto este. Hago clic acá. Bueno, ahora se selecciona porque está seleccionado. Pero para.
Voy a seleccionar esto acá y me voy acá, caminando de un puerto a otro. Ven que ahí cuando yo seleccioné así, me abre la tarjeta y acá está el lapicito. Ahora no se puede hacer nada. Yo selecciono así, clic, automáticamente se me dibuja todos los... A este lo voy a dividir así, voy a hacer así. Ven cómo se va armando, si se quiere, la ruta sobre... Uy, bueno, ahí no importa. Ok. La idea es, ¿se comprende cuál es el concepto que quiero mostrar? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo si quiero también puedo hacer una captura de pantalla. Voy a capturar la pantalla. Voy a capturar esta vista. Clic. Y se guardó la vista. Veamos. Esta vista. Ah, se guardó para usarla. Se guardó en el portapapeles. O sea, hace un print screen de pantalla en realidad. Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos usado las tres herramientas que tenemos, que es añadir marcador, dibujar línea, vamos a hacer una presentación de nuestro trabajo. Vamos a presentar. Parte por el primer puerto que yo tengo en mi lista. Ven que yo tengo 11 puntos. Yo puedo tener mi índice acá disponible para tenerlo presente. ¿Ven? Y vamos de uno al otro y va saltando. Mientras tanto, nosotros podemos ir hablando o podemos ir leyendo la información acá en la tarjeta. ¿Ven? Salta de un lugar al otro, sigue saltando. Es maravilloso, la verdad. Muy lindo. Acá yo me puedo detener, cierro la tarjeta esta, agarro al Pac-Man, me posiciono y comienzo a hablar sobre algo más detallado de lo que yo quiera profundizar de este sitio, por decir algo. Si no, avanzo al siguiente punto. Nos vamos al puerto de Habre y así sucesivamente. Muy bien. ¿Se comprendió todo lo que hicimos hasta el momento? ¿Dudas? Sí, sí, sí. Genial. Ay, ya que tengo dudas, me regresaré al video que va a postear Jessie. Bien, Por si no me perfecto, acuerdo de todo. perfecto, no se preocupen. Hay una guía práctica que yo he confeccionado que pueden consultarla en cualquier momento. ¿Por qué no? Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. De la misma forma que yo tengo capas en Google My Map y en Google Map, yo también tengo acá cómo personalizar el estilo de cómo vemos nuestros mapas. Yo puedo tenerlo en blanco si queremos, con todo, o podemos personalizarlo un poco más. Yo puedo sacarle la opción de edificio 3D, que no la quiero ver. También tengo una opción muy interesante. ¿Ven que acá dice fotos? Yo puedo marcar que yo quiero ver las fotos que hay. Estas son fotos de todos los local guide, como ustedes, como yo, que posteamos en todos estos sitios. Cada vez que nos acercamos más, se comienzan a ver mucho más fotos. ¿Ven? Ahí se ven muchas más fotos. A ver. ¿Ven? Y esta es una foto de Shen Juan, etcétera.
Si nos acercamos más, vamos a ver más fotos. Son fotos destacadas que ellos consideran que son buenas. Andrés del Poz, etcétera. Muy bien. Eso, si yo le saco la tilde, ¿por qué generalmente es una tilde? Porque a veces la capa de fotos molesta. Molesta cuando estamos desarrollando nuestro proyecto. Entonces, lo mejor es tener un mapa limpio. Otra opción que tenemos acá es configuración, donde podemos activar la animación de vuelo o desactivarla. El saltito ese que hacemos, ese sería la animación. Vamos. Después también podemos medir. Acá yo puedo marcar la distancia que tiene, por ejemplo, todo este puerto. Tiene unos 2000 metros, por ejemplo, esta distancia que estoy tomando, ¿no? Y me la marca. Ok. ¿Dudas? Porque llegaríamos hasta acá con nuestro taller. Esto sería ya el final de todo lo que vimos hoy. Vamos a hacer un raconto, agregamos los proyectos, buscamos los sitios, añadir marcador, dibujamos líneas. Cuando tenemos un marcador, podemos añadirlo o no al proyecto, podemos personalizarlo. ¿Cómo lo personalizamos? Siempre presionando sobre el lápiz. Cuando hacemos clic sobre el lápiz, automáticamente me abre, mejor dicho, opciones donde puedo agregar fotos, videos, texto enriquecido, cambiar el icono y otras cosas más. Después podemos agregar líneas. Estas líneas pueden ser un recorrido o lo que sea para poder hacer que nuestra historia sea lo más rica posible. Acá está agregada la vista que yo agregué hace rato, le saqué una foto, no tiene título, pero bueno. Etcétera. ¿Dudas? Sí, yo fui a Gmail mientras que estábamos charlando. Bien. Fui a los iconitos de aplicaciones de Google, apreté Google Earth y no se me abre. ¿Tiene que ver con la compu? Qué extraño. ¿Qué te Queda dice? como cargando y no me abre. No, tenés que tener paciencia entonces, demora mucho. No, pero hace como media hora y lo volví a hacer y me hace lo mismo. Qué raro. La otra opción es que coloques acá en el buscador Google Earth. Bueno, se clica acá, online, y te traes esto que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Google Earth Online tiene que decir, yo veo uno que dice www.google.com y abajo dice Google Earth. Mirá qué Pero interesante. pareciera que es para descargar algo, porque dice, crea historias, qué sé yo, pero después dice versiones de Earth, Android, Google Earth Web, Google Earth Pro. No decía online como ese que vos abriste. No, sí, no, nada que ver, es otra cosa eso. No, es otra cosa eso. Toco Google Earth. Ahora. Acá, ve que dice Google Web, haces clic acá, y ahí te lo trae, ¿ves? ¿Te aparece esta pantalla? Sí, esa así que está cargando, ¿ves esa liñita azul? Sí. Y no se me abre. Tenés paciencia. Tenés una máquina lenta que no tiene placa aceleradora de video, por eso demora tanto. Y a lo mejor como también estás usando parte de tu conexión para ver este Meet, Claro. Mauge, puede ser que eso también lo haga un poquito más lento. Puede ser. Exacto. Sí. Así que bueno, hasta acá llegaríamos en el día de hoy. Espero que les haya gustado,
que hayan disfrutado lo que hicimos y nada, sean felices. A mí me gustó mucho porque del curso de la primera sesión que nos diste lo básico, nos llevas como a potenciar las posibilidades con estos dos, con estas herramientas adicionales. Entonces, eso está muy bueno y creo que ahora, pues ya depende de los intereses de cada uno, el tipo de proyectos o el uso que se le dé a estas herramientas, ¿no? Sí, eso es lo padre, ¿no? Que le podemos dar como diferentes usos, no solamente como nos comentaba Farid, ¿no? Puede ser históricos, de viaje, turísticos, ¿no? Pues agregar lugares y me gustó bastante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. perfecto. Ah, Estábamos dando tiempo a ver si alguien más quería comentar algo. Pero muchas gracias, Farid, por el tiempo invertido, sobre todo para preparar estos materiales e integrar la información que nos presentas. La verdad es que sí es muy útil.